Bueno, pues llega el momento ya de acabar, ¿no?, la jornada. Creo que un día como el 17 de octubre, donde visibilizamos, ¿no?, esa lucha contra la pobreza, creo que hay que hacerla visible todo el año. Hablemos de pobreza todo el año, ¿no? A mí me toca hablar de lo importante y el pilar tan importante que es para EAPN la participación de las personas. Siempre luchamos, ¿no?, por el ámbito político nos tiene muy acostumbrados a escucharles a ellos, ¿no? Y yo creo que nosotros luchamos por lo contrario, ¿no? Porque lo civil, las personas de la sociedad civil tenemos que tener igual de voz en todos los ámbitos, ahora voy a hablar del de la pobreza, pero en todos los ámbitos tenemos que tener una voz muy fuerte, porque hay que acallar muchas veces esos juegos que no nos gustan y que dejan a un lado lo que es los temas importantes de los que tenemos que hablar, ¿no? Entonces, en EAPN lo que queremos es, y ese pilar tan importante que tiene, es dar voz a las personas que sufren la pobreza, porque quién mejor que ellas conocen pues lo que se vive en el día a día. Lo hemos estado escuchando sin parar hoy. Carlos lo ha contado, Mercedes lo ha contado, Gloria también lo ha contado. Yo creo que es que hemos hablado de pobreza y lo han hablado personas que lo sufren, que son las que realmente saben el sufrimiento de cada día. Una persona no puede esperar a que se tomen políticas dentro de 6 años. O sea, las políticas tienen que estar hoy. Y por lo menos no las políticas, las soluciones tienen que tener hoy. Es decir, cuando uno tiene que comer todos los días, tiene que saber cómo va a pagar la comida. Con lo cual, el tercer sector, ¿qué hacemos? Pues muchas veces paliar rápidamente esa problemática que hay, ¿no? Estar cerca de las personas y ver esa realidad y escucharlas. Por eso la participación es tan importante y por eso le damos tanta importancia y por eso existen los congresos de participación de EAP en España, tanto los de EAP en España como autonómicos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para finalizar esta jornada, lo más importante es escucharles a ellos. Y para ello hemos preparado un vídeo donde van a salir una serie de personas, ¿no?, que son participantes de nuestros congresos y que además pertenecen a todo el espectro geográfico de nuestro estado. Con lo cual, damos paso al vídeo. Pues la pobreza es algo que te puede tocar a cualquiera. Bueno, pues para mí la pobreza es una lacra que creo que se puede erradicar. Cuando el sistema de bienestar falla y deja a la gente desamparada con sus problemas. Es la privación de recursos, de opciones y de seguridad que no te permiten vivir una vida adecuada. Para mí es cuando la persona no vive como quiere, pero sobrevive. ¿Por qué hablar de la pobreza? Pienso yo que es importante, indispensable para todos. Hablando de la situación realmente que tenemos, lo pueden entender la población. Señalar con el dedo a un sistema que constantemente nos falla y que es muy hipócrita y que realmente no se preocupa por solucionar los problemas que realmente debería solucionar. La considero como un cáncer que se va apoderando de la sociedad y si no la atacamos a tiempo tendríamos que sufrir las consecuencias de dicha pobreza. Creo que si no se habla no se puede hacer visible cuánta gente pobre hay, cuánta necesidad hay. Es importante recordarles a quien corresponda que estamos aquí y que estamos aquí por una serie de decisiones que ellos han tomado, de las cuales nosotros no tenemos la culpa. Creo que sería necesario y urgente crear un observatorio nacional que se dedicara al control de que los recursos que se destinan a la pobreza lleguen, pero que lleguen de una forma real. La pobreza en España se erradicaría simplemente aplicando los artículos de la Constitución. Todos estos gobiernos hagan algo para sacar a todas las personas de la pobreza y vivir dignamente. Yo propongo más empleo, más educación y más sanidad. Fijándose en los sueldos, la mayoría, lo que es la institución en general, y repartirlo un poco para toda la humanidad. Hacer lo posible de que los gobiernos ayuden más. Es necesario que es un tema candente en la sociedad, importante, que debemos abordar entre todos. Ahora mismo acabaría con todos los recursos que están destinados a la muerte, o sea, a las guerras, los destinaría a erradicar la pobreza. Que todos podemos poner nuestro granito de arena, ponernos en los zapatos de los demás y dar oportunidades, muchas oportunidades.
Bueno, es una representación, ¿no?, de lo que la visión que se tiene desde ese lado, ¿no?, y importante tener en cuenta. Para ello, hoy es un día importante para hacer ese manifiesto, un manifiesto en el Día de Erradicación de Lucha contra la Pobreza. Entonces, Mercedes otra vez va a salir aquí y nos va a leer el manifiesto. Gracias de nuevo. Va a parecer que me repito, pero es reincidir para que quede fresquito en las memorias. Entonces, el pasado mes de abril, cuando quedaban apenas 2 meses para la celebración de las elecciones en Europa, el Parlamento Europeo publicó una encuesta en el Eurobarómetro donde se valoraban los temas de la ciudadanía que consideraba prioritarios. En ese contexto, 1/3 de la población de la Unión Europea consideraba que la lucha contra la pobreza y la exclusión social era el tema principal al que deberían dar prioridad el Parlamento Europeo. En el caso concreto de España, los temas más relevantes para la ciudadanía eran la salud pública, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y el apoyo a la economía y la creación de empleo en un 38%. Cuestiones que, desafortunadamente, están alejadas de los debates políticos y de la agenda mediática actual. Los resultados del estudio se sumaron a los analizados en la encuesta sobre desigualdades y tendencias sociales publicadas en junio en el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Según la investigación, un 84,4% de la población española asegura que le preocupa mucho o bastante la existencia de desigualdades sociales, mientras que el 88,8% cree que la pobreza infantil necesita una acción urgente y decidida del Gobierno. Y el panorama es similar para la población más joven. Más de la mitad de quienes participan en la encuesta consideran que las y los jóvenes de nuestro país van a vivir peor que sus padres. El 17 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Hoy, si hablamos de esta lacra, de los 12,7 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país. Sin embargo, estos 12,7 millones de personas también se encuentran en esta situación ayer y también estarán mañana y lo estarán durante mucho tiempo si no asumimos el compromiso firme para erradicar esta vulneración de derechos humanos. Históricamente la pobreza ha sido ampliada, invisibilizada y en nuestra sociedad lo que se ha llevado es a una falta de comprensión y de acción colectiva que afronte las causas y consecuencias. Esta invisibilidad no solo perpetúa el sufrimiento de millones de personas, sino que también impide el desarrollo de políticas efectivas que aborden de forma estructural esta problemática. Las cifras de pobreza y exclusión social son frías, representantes de las duras realidades sociales que atraviesan millones de familias, lastradas en los últimos años por los efectos de sucesivas crisis, inflación, el coste de la vivienda. Realidades tan crudas como que los 2,3 millones de niñas y niños y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza, o la de quienes han encontrado ya en situación de pobreza severa, es decir, quienes viven en hogares que ingresan menos de 611 euros al mes, casi 4 millones de personas. La misma crudeza se hace patente en el día a día de las familias monoparentales. Más de la mitad se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, la gran mayoría encabezadas por la mujer. Esta grave situación va en aumento cada año, igual que la denominada pobreza energética, ya que en el 2023 volvió a alcanzar los máximos históricos. Un 43,1% de las personas pobres tienen dificultades para mantener su vivienda suficientemente fresca en verano y un 38,5% cálida en invierno. A su vez, no podemos olvidar los diferentes rostros de la pobreza en España: ser mujer, vivir de alquiler, ser miembro de la familia con menores, tener un empleo precario, una discapacidad, son factores que aumentan el riesgo de caer en la pobreza. Las investigaciones de EAPN España han demostrado que apostar por políticas de protección social para afrontar las crisis funciona. Según el 14º informe del Estado de la Pobreza y Territorio, Comunidades Autónomas y Europa, elabora por la red, si se eliminasen todas las jubilaciones y todas las ayudas y prestaciones, incluidas estas pensiones, 10,8 millones de personas en todo el país entrarían en situación de pobreza.
Tal es la importancia del papel del Estado que la mayoría de las comunidades autónomas, si no existiesen estas transferencias de tasas de pobreza, crecerían más de un 50%. Sin embargo, pese a las medidas sociales interpeladas, en los últimos años las cifras de pobreza y exclusión social se mantienen altas y constantes, demostrando que nos encontramos frente a problemáticas estructurales que requieren estrategias y políticas públicas más extensas y fundamentalmente garantizadas en los derechos para todas las personas. Los sucesivos gobiernos de nuestro país han adquirido compromisos sociales en el marco de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que son de obligación y cumplimiento. En este sentido, se debe de trabajar de forma prioritaria en políticas que garanticen el derecho a la vivienda, el acceso a la energía, la garantía de ingresos, la igualdad de oportunidades y de género, la atención a la diversidad, los retos ante el fenómeno migratorio, la lucha contra las formas de discriminación, incluida la aporofobia, y, por supuesto, adoptar medidas redistributivas de la justicia fiscal, con un mayor alcance para evitar que la pobreza y la desigualdad sigan creciendo a niveles intolerables. Somos conscientes de que las soluciones no son mágicas e instantáneas y las entidades del tercer sector asumimos nuestra parte a la hora de colaborar para fortalecer a la hora la sociedad este difícil contexto actual. Las nuevas brechas se recrudecen a las ya existentes, a las que debemos sumar, por sus graves implicaciones, el aumento de la polarización y la normalización alarmante de las expresiones y los delitos de odio que sufren la mayor parte de los colectivos vulnerables. Por último, no podemos olvidar que una sociedad igualitaria no se puede construir poniendo en el centro, poniendo en el centro la paz y los derechos humanos. Hoy reclamamos que se ponga el fin a los conflictos bélicos que están atravesando las diferentes regiones del mundo y hacemos un llamamiento a las vías pacíficas para resolver dichos conflictos. Y, por supuesto, que las políticas migratorias que están debatiendo actualmente, fundamentalmente la garantía efectiva de los derechos de las personas migrantes. Toca a las instituciones tener la altura de miras ante los retos pendientes en colaboración con la sociedad civil para que los derechos y la dignidad de todas las personas marquen las agendas, contribuyendo a un futuro donde la pobreza, la desigualdad y la discriminación no tengan cabida. Gracias. Quédate. Bueno, ahora sí que ha llegado el momento ya de despedirnos, pero antes de ello, pues agradecer al Ministerio por cedernos este espacio, a las autoridades que han acudido, a todas las entidades que estáis presentes, al público en general y también a las personas que nos han seguido a través del canal de YouTube Online. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y que podamos celebrar otros días de erradicación de la pobreza con mejores cifras. Venga, un saludo.